Bienvenidos una vez más a su refugio favorito, el santuario donde diseccionamos, con lupa de detective y corazón de fan, cada giro, cada insinuación, cada mirada que incendia la pantalla de nuestras series predilectas. Soy vuestra guía en este laberinto de emociones y pasiones, y estoy aquí, lista y ansiosa, para sumergirnos juntos en el turbulento y siempre fascinante mundo de... Hoy, mis queridos adictos a las historias de amor y traición, vamos a hurgar en un tema que nos tiene con el alma en vilo, que nos roba el sueño y nos obliga a revisar cada fotograma en busca de pistas, la posible, la inminente, la explosiva bomba que se avecina entre Mert y Afra. Sí, lo han escuchado bien. Sus corazones no les engañan. Algo se está cocinando a fuego lento entre estos dos personajes, una chispa que, de encenderse, podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos esconde Mert? ¿Qué intenciones se ocultan tras su aparente bondad? Y lo más importante, ¿hay un floreciente romance a la vista con Afra? Preparen sus palomitas, afilen sus sentidos y ajusten sus expectativas, porque este vídeo está cargado hasta los topes de teorías descabelladas, análisis exhaustivos, conjeturas audaces y por supuesto, mucho pero mucho drama del bueno. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de salseo nivel telenovela, necesito pedirles un favorcito rápido, un pequeño gesto que marcará la diferencia. Si son nuevos por aquí y se deleitan con cada noticia, cada chisme jugoso, cada cotilleo escandaloso y cada secreto bien guardado del universo de las series turcas, no se olviden de darle al botón de suscribirse y, aún más importante, activar la campanita de las notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo y serán los primeros, los privilegiados, en enterarse de todo lo que está ocurriendo tras bambalinas, en los sets de grabación y en las mentes retorcidas de los guionistas. Les prometo solemnemente que no se arrepentirán de unirse a esta comunidad de fanáticos apasionados. Y ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que hasta hace relativamente poco parecían destinados a transitar por caminos separados, a orbitar en universos paralelos dentro de la intrincada trama de... El amigo leal, el confidente discreto, la sombra protectora. Ella, la protagonista carismática, la heroína audaz, el centro de atención. Pero, amigos míos. Las telenovelas turcas, con su maestría para la sorpresa y su talento para la manipulación emocional, siempre, tienen un as bajo la manga, una carta oculta, una jugada maestra que nadie ve venir. Y en esta ocasión, parece que ese as se llama Mert, un personaje enigmático cuya trama secundaria amenaza con revolucionar por completo la relación de Afra con prácticamente todos los demás miembros del elenco. Para empezar, vamos a desmenuzar, a destripar, a analizar a fondo a Mert. ¿Quién es realmente este personaje? ¿Qué se esconde tras esa sonrisa amable y esa mirada comprensiva? Al principio, hace algunos capítulos, Mert parecía ser el arquetipo del amigo perfecto, el compañero incondicional, el hombro sobre el que llorar, incluso me atrevería a decir que el eterno enamorado en la sombra, aquel que suspira en silencio por la protagonista, resignado a ser solo su amigo. Pero las últimas semanas, los últimos episodios, las últimas interacciones nos han demostrado, con una claridad cada vez mayor, que debajo de esa fachada de chico bueno, de vecino ideal, de confidente confiable, se esconde algo más. Algo, digamos, calculador. Algo estratégico. Algo posiblemente peligroso. ¿Han notado, por ejemplo, cómo Mert siempre e invariablemente se encuentra en el lugar correcto, en el momento justo? Cómo parece anticiparse a los movimientos de los demás personajes, como si tuviera acceso a información privilegiada, como si pudiera leer sus mentes. No estoy insinuando, ni mucho menos, que Mert sea un villano maquiavélico, un manipulador despiadado, un antagonista declarado. Pero sí estoy afirmando con total convicción, que tiene una agenda propia, unos objetivos ocultos, unos planes secretos que aún no se han revelado por completo. Y esa agenda, amigos míos, esa lista de prioridades, podría incluir a Afra. Pero aquí surge la pregunta clave, la interrogante que nos atormenta, el misterio que nos desvela, ¿por qué Afra? ¿Qué tiene Afra que despierta el interés de Mert? Ahí reside el quid de la cuestión, la madre del cordero, el secreto mejor guardado. Afra, con su innegable carisma, su contagiosa vitalidad, su inquebrantable fortaleza, su peculiar sentido del humor y su sorprendente capacidad para meterse en líos, es un imán para los problemas y, por supuesto, para los corazones. Quizás Mert, observando desde la distancia, analizando cada uno de sus movimientos, ha visto algo en ella que nadie más ha notado.
Tal vez percibe una vulnerabilidad oculta, una necesidad de protección disfrazada de independencia, o simplemente una chispa, una llama, un brillo especial que lo atrae de forma irresistible, como una polilla a la luz. Y aquí, precisamente aquí, es donde entran en juego las teorías, las especulaciones, las conjeturas más audaces que nos rondan por la cabeza. La primera y quizás la más obvia, la más recurrente, la más trillada, es que Mert está enamorado, perdidamente enamorado, secretamente enamorado de Afra. Un amor silencioso, un sentimiento reprimido, una pasión contenida, largamente reprimida, que ahora, poco a poco, está comenzando a salir a la superficie, a manifestarse en pequeños gestos, en miradas furtivas, en sonrisas nerviosas, en una preocupación constante por su bienestar. Esta teoría, por supuesto, se basa en esas miradas cargadas de significado, en esos silencios incómodos, en esas conversaciones interrumpidas, en la forma en que siempre se preocupa por ella, en cómo se desvive por protegerla, en cómo parece conocerla mejor que nadie. Clásico. Pero, ¿no es acaso demasiado obvio? ¿No sería demasiado predecible para los retorcidos guionistas de? La segunda teoría, mucho más retorcida, mucho más intrigante, mucho más propia de una mente maquiavélica, es que Mert podría estar utilizando, manipulando, instrumentalizando a Afra como una mera herramienta, como un peón en un juego mucho más grande con el único objetivo de conseguir algo mucho más importante, mucho más valioso. Quizás su interés en ella no es romántico, no es genuino, no es desinteresado, sino puramente estratégico. Tal vez necesita acercarse a ella, ganarse su confianza, acceder a su círculo íntimo para obtener información confidencial, para manipularla sutilmente, para utilizarla como señuelo o incluso para protegerla de una amenaza mayor, de un peligro inminente que ella desconoce por completo. Esta teoría se apoya fundamentalmente en las conversaciones a medias, en los secretos a voces, en las insinuaciones veladas, en las medias verdades, en la persistente sensación generalizada de que Mert siempre, absolutamente siempre, está un paso por delante de todos los demás personajes, como si jugara en otra liga. La tercera teoría, y esta es sin duda alguna, la que más me gusta, la que más me divierte, la que más me emociona, porque es, con diferencia, la más loca, la más descabellada, la más improbable, es que Mert y Afra en realidad tienen una conexión secreta, un vínculo oculto, una relación preexistente que aún no hemos descubierto, que aún no se ha revelado por completo. Tal vez son hermanos separados al nacer, víctimas de una cruel conspiración, hijos ilegítimos de un poderoso magnate, miembros de una sociedad secreta con objetivos inconfesables, o incluso prepárense para lo que viene. Antiguos amantes reencarnados, condenados a reencontrarse una y otra vez a lo largo de la historia. Sí, ya sé que suena ridículo, que parece sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero por el amor de Zeus, estamos hablando de telenovelas turcas, donde la lógica se suspende, la realidad se distorsiona y lo imposible se convierte en cotidiano. Aquí en este universo de pasiones desatadas, todo, absolutamente todo, es posible. Pero volviendo al tema central, al meollo de la cuestión, al quid pro quo, ¿es realmente posible, plausible, factible que entre Mert y Afra surja una relación amorosa, un romance apasionado, una historia de amor digna de ser contada? Bueno, como ya he dicho hasta la saciedad, en las telenovelas, como en la vida misma, todo, absolutamente todo, es posible. Pero para que esto ocurra, para que esta improbable pareja tenga una oportunidad de florecer, de superar todos los obstáculos y de encontrar la felicidad juntos, tendrían que superar muchísimas barreras, enfrentarse a innumerables desafíos y sortear un sinfín de obstáculos. Primero y fundamental, la posible diferencia de motivaciones. Si Mert está utilizando a Afra, si la está manipulando con fines egoístas, si tiene otros intereses ocultos que van más allá de la simple atracción romántica, una relación amorosa genuina, basada en la confianza y el respeto mutuo, sería prácticamente imposible. Segundo, la opinión del resto del elenco. No olvidemos ni por un segundo que Afra tiene una compleja red de amigos, familiares, aliados y enemigos que inevitablemente opinarán sobre esta relación, que intentarán influir en su decisión, que podrían no estar de acuerdo con esta unión, que podrían sabotearla activamente por celos, por envidia o por simple maldad. Y tercero, y quizás lo más importante de todo, los sentimientos de Afra. ¿Está ella realmente dispuesta a darle una oportunidad a Mert? ¿Lo ve como algo más que un simple amigo, un confidente ocasional o un compañero de aventuras? ¿Siente una atracción recíproca, una conexión especial, una chispa que pueda encender la llama del amor?
Las próximas semanas, los próximos capítulos, los próximos giros argumentales serán cruciales para determinar el futuro de Mert y Afra, para desentrañar sus secretos, para revelar sus verdaderas intenciones y para definir el destino de su relación. Tendremos que estar atentos a cada detalle, a cada mirada fugaz, a cada palabra pronunciada, a cada gesto aparentemente insignificante. Y por supuesto yo, vuestra fiel servidora, estaré aquí, al pie del cañón, lista y dispuesta a analizarlo todo con ustedes, a diseccionar cada escena, a interpretar cada diálogo y a compartir mis teorías más descabelladas. Pero antes de que nos despidamos, antes de que me marche y los deje con la miel en los labios, quiero recordarles, una vez más, que este vídeo es solo una teoría, una simple especulación, una interpretación personal de lo que está pasando en la serie. La verdad, la cruda verdad, como siempre, solo la conocen los guionistas, los creadores de esta historia que nos tiene enganchados a la pantalla. Así que por favor, no se tomen nada de esto demasiado en serio. Disfruten del drama, del romance, de la intriga y de la emoción. Y ahora sí, para recapitular un poco, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, hemos analizado en profundidad la posible trama de Mert, sus motivaciones ocultas, sus verdaderas intenciones y la posibilidad de un romance floreciente con Afra. Hemos explorado diferentes teorías, desde el amor secreto largamente reprimido hasta la manipulación estratégica calculada. Y hemos llegado a la conclusión de que, como siempre, el futuro está en manos de los guionistas, de su imaginación desbordante y de su capacidad para sorprendernos. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber visto este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho pasar un buen rato. Me encanta compartir estas teorías y análisis con ustedes, porque sé que son tan apasionados por las telenovelas turcas como yo, que comparten mi obsesión por estos personajes y que disfrutan tanto como yo especulando sobre su futuro. Ahora, llegó el momento de escuchar su opinión, de conocer su punto de vista. ¿Qué creen ustedes que se trama Mert? ¿Hay romance a la vista con Afra? ¿O tienen alguna otra teoría loca, aún más descabellada que las mías, que quieran compartir conmigo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, a mantener viva la llama de la pasión por las telenovelas turcas y a construir esta maravillosa comunidad de fanáticos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan una semana llena de emociones.